vamos a otros temas, continuando con esto que sucedió el fin de semana, este tema de los huachicoleros y esta lamentable explosión. Pero mira, agradecemos que nos tome la llamada el licenciado Rubén Salazar, él es experto en seguridad y director general de la consultora ETELEC. Muy buenos días. Muy buenos días, Carla. Un saludo también para Alejandro y para todo tu auditorio. Un gusto estar en su programa. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su opinión acerca del operativo contra el robo de gasolinas a más de 2 semanas de su puesta en marcha por parte del gobierno federal? Sí, Carla, pues mira, nosotros seguimos pensando que sí se cometió un error al haber tomado la decisión de cerrar los ductos sin garantizar la seguridad de toda esta infraestructura. Pensamos que se tuvo que haber hecho todo lo contrario. Primero, reforzar la seguridad de los ductos, tanto con efectivos del Ejército, de Marina. Finalmente, la función de garantizar la seguridad de infraestructura estratégica es una facultad constitucional de las Fuerzas Armadas, entre ellas la infraestructura petrolera. Entonces pensamos que por ahí se tuvo que haber empezado. También, por supuesto, revisar algunas tecnologías o estrategias que existen para impedir que tanto bandas delictivas como la propia población pues sigan ya sea ordeñando estos ductos, por usar una palabra, ¿no? Y también recogiendo gasolina de las propias fugas que se derivan de estas tomas clandestinas en esta red de ductos. Entonces pensamos que por ahí se tuvo que haber empezado. Se crearon muchos problemas de abasto en el país, lamentablemente. Y pues todo este tiempo que llevó esta estrategia, finalmente los ductos fueron reabiertos nuevamente. El propio presidente ya así lo admitió el sábado en su conferencia extraordinaria por este hecho lamentable, ¿no? En Hidalgo. Así es. Mencionó que pues no pueden cerrar los ductos porque pues es un sistema mucho más barato que el de las pipas. Hay contradicciones todavía, porque todavía quieren comprar 500 pipas. En fin, seguir empleando estos sistemas que son obsoletos, y lo digo pues con un sentido de análisis para el gobierno, envía información muy negativa, sobre todo para una empresa como Pemex, que tiene que cuidar mucho su calificación crediticia, tiene que proporcionar datos muy certeros sobre las acciones que se están llevando a cabo para combatir este delito que afecta a las finanzas de la empresa. Recordemos que Pemex tiene un pasivo de 3.6 billones de pesos al día de hoy. Su calificación me parece que tiene que ser pues un asunto de interés para el gobierno y no afectarla con con errores en la comunicación. Entonces esa es la primera parte que me parece que dentro de este tiempo que dure esta estrategia se genera inteligencia, ese sería un buen dato. Se han presentado datos incluso de gasolineras que podrían estar presuntamente participando, ¿no?, en la venta de este combustible robado. En ese sentido me parece que pudo haber funcionado para poder detectar algunos responsables, pero hace falta todavía mucho, ¿no? Sobre todo conocer lo que el propio presidente ha señalado. Hay una red alterna. Bueno, nos gustaría saber como ciudadanos quiénes son los responsables, ¿no? Quiénes permitieron el crecimiento de este problema, tanto dentro como fuera de Pemex, ¿no? Claro. Rubén, ¿qué sistema de distribución es más efectivo? ¿El uso de ductos o el transporte por pipa? No, por supuesto, el uso de ductos, Carla, ¿no? Usar pipas cuesta 14 veces más, ¿no?, según datos de las propias autoridades. No solamente es un sistema más económico, bueno, mucho más barato que las pipas, es un sistema más seguro a pesar de las tomas clandestinas. Emplear pipas pues genera mayores riesgos de protección civil, puede haber más accidentes que dañen a la población. Ya han ocurrido estos incidentes con anterioridad, además de que es un sistema más lento, es más costoso y insisto, es un sistema que sí implicaría en términos del sector energético regresar a la edad de piedra, ¿no?, en términos de logística. En todos los países del mundo el sistema que se emplea para bombear combustibles a terminales de abastecimiento y distribución, en el caso de México son los ductos. Y el sistema de pipas pues se emplea para llevar ya la gasolina de estas terminales a las estaciones de servicio, a las gasolineras. En México tenemos 74 terminales de abastecimiento y distribución. Entonces, en el momento en que tú empleas pipas, por ejemplo, ni siquiera tenemos los sistemas carreteros para poder reemplazar las pipas, ¿no? No hay ni siquiera las carreteras pues para llevar combustibles de refinerías directamente a todos los lugares, digamos, donde no hay estos sistemas para transportarla. Entonces, sí es una decisión que me parece se pudo haber tomado en términos tácticos, pero no estratégicos. En ese sentido, la validamos. Fue interesante porque te permitió generar inteligencia en el sentido de reconocer estas redes de corrupción, pero no la puedes mantener por siempre. De hecho, el propio presidente, como te comentaba, ya lo admitió así el sábado anterior, ¿no?
Claro. Rubén, las explosiones accidentales o provocadas, como la del ducto en Hidalgo, ¿de quién son responsabilidad? ¿Del gobierno federal, de Pemex? ¿Y por qué no hay detenidos durante la ordeña? Claro, mira, en este sentido me parece que sí se actuó demasiado tarde. De hecho, ayer hubo una declaración pues también muy desafortunada del secretario de Seguridad en donde señalaban que no lo cerraron pues, por no considerar relevante la fuga. Yo digo, pues creo que en los videos queda más de manifiesto que la fuga era relevante. Entonces sí, aquí me parece que hacen falta protocolos mucho más efectivos de las fuerzas de seguridad para poder reaccionar de manera inmediata a esta situación e impedir, generar cercos que impidan que la gente se acerque. Sí. Por ahí nosotros tenemos información de que incluso en este municipio pues había problemas de abasto, ¿no? Sí. Entonces, como te comentaba, esto también abonó en buena medida que la gente acuda a surtirse de esta manera, que pues, pone en riesgo su integridad. Claro. Y déjame decirte que esta es la quinta peor tragedia a nivel mundial desde el año 2000, derivada de sabotajes o de robo de combustibles a ductos. Las 4 que superan a esta en México ocurrieron en Nigeria la década pasada. En un evento murieron más de 500 personas en ese país. Entonces está una dimensión de qué lugar estamos ocupando lamentablemente, ¿no? Claro. Rubén, como impacto del crimen organizado, ¿se puede esperar alguna respuesta de los grandes cárteles? ¿Y cómo queda el mercado negro? Sí, en la parte de los cárteles pues son quienes de forma mayoritaria no están aprovechando este ilícito y sí, las reacciones por supuesto que son situaciones que tienen que anticiparse y en ese sentido debe desarrollarse la inteligencia necesaria, sobre todo para evitar que estas reacciones puedan afectar a la población, ya sea que estén siendo empleados como escudo humano, que esta sí era una alerta de seguridad que nosotros emitimos desde hace 3 años. Tú recordarás que ya desde Palmarito en Puebla había reacciones muy violentas de la población, incitada en buena parte por estas agrupaciones delictivas, ¿no? Los cárteles. Entonces sí me parece que el gobierno tiene que ser más cuidadoso, no anunciar tanto ciertos esquemas o ciertas estrategias y pues dar más golpes de precisión por la parte de inteligencia financiera. También importante, en esa parte sí coincidimos con el gobierno, reforzar los programas sociales en todas estas poblaciones colindantes, de tal manera que pues costo de oportunidad sea mayor en este sentido y no robando combustibles o recogiéndolos con este tema, ¿no?, que ocurrió ahí en Hidalgo. Claro, Rubén, a nivel internacional, ¿cuál es la imagen que hay de Pemex después del incidente en Hidalgo y el tema financiero también? Pues mira, yo considero que lo primero que se expuso lamentablemente es que el gobierno no tiene capacidad para garantizar la seguridad de su red de ductos. El presidente el sábado se fue por otro lado, ¿no?, en ese tema, hablando de que los ductos aparte ya eran obsoletos y eran viejos. Es decir, que sean viejos no los hace inseguros, ¿no? Los hace inseguros que no tengas los esquemas de reacción y la capacidad como Estado para poder garantizar que estos ductos no estén siendo vulnerados por la delincuencia. Entonces, de entrada ahí, pues sí estamos enviando un mensaje de debilidad. Por otro lado, en el momento en que ocurre la tragedia y tener la presencia de efectivos del ejército y de la policía sin hacer nada, pues también mandamos un mensaje muy lamentable de no tener la capacidad para garantizar el Estado de Derecho, ¿no?, en nuestras comunidades y poder prevenir tragedias como esta que ya están costando vidas humanas en el país. Aquí mismo en este programa, tú recordarás, Carlos, creo que fue con Alejandro, incluso anticipamos como un riesgo la posibilidad de que hubiera este tipo de explosiones a finales del año pasado. Entonces, yo considero que el gobierno tiene que hacer inteligencia. La verdad es lamentable lo que está ocurriendo. No sé qué pasó con lo que antes era el CISEN. No sé qué estén haciendo en la nueva agencia de inteligencia del país, que ahora depende de la policía, que también consideramos desde hace mucho tiempo que eso iba a ser un error. Y pues los resultados lamentablemente ahí están, ¿no? Claro. Por último, Rubén, ¿cuánto tiempo más podríamos esperar que se mantenga esta estrategia de distribución por pipas y cuánto desabasto puede soportar nuestra economía? Pues mira, lo que ya mostró lamentablemente esta tragedia en Hidalgo es que los ductos fueron reabiertos nuevamente, es decir, fue temporal, ¿no?, una acción táctica. Entonces no los pueden volver a cerrar porque es más caro hacerlo por pipas. Entonces esto no consideramos que vaya a continuar. Entonces, en ese sentido, pues, de hecho, las cifras que hace un momento mostró el director de Pemex precisamente exponían, ¿no?, la reducción de las ventas, pues, debido a ese proceso, ese tema de desabasto que se provocó con el cierre de los ductos. Eso no se puede mantener y no se puede sostener. Al día el país está consumiendo más de 800,000 barriles de gasolinas y diésel. Y los tienes que garantizar. La seguridad energética es importante, pues, para garantizar el suministro, ¿no?, y poder satisfacer la demanda diaria que hay en este país. Si tú empleas pipas, pues vas a volver a provocar estos problemas que también pueden incitar a la gente a tratar de adquirir el combustible por vías ilegales.
Entonces es una verdadera tontería volver a realizar o anteponer esta situación como un pilar de la estrategia, porque puedes provocar todo lo contrario, ¿no? Accidentes y sobre todo tragedias como esta. Sí, es Rubén Salazar, director general de la consultora ETELEC. Muchísimas gracias por conversar esta mañana con nosotros aquí en el canal del Congreso de la Ciudad de México. Y si nos lo permites, más adelante te estaremos buscando. Te agradezco mucho, Carla. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Muchísimas gracias.